No era mi novia. Solo nos veíamos de vez en cuando. El suicidio de su amante en el jardín de su propia casa da rienda suelta a la pesadilla para Fran y su familia. ¿Había alguien más en la casa? Pati. El fantasma de la ahorcada permanece en la casa. ¿Qué le ha pasado a tu ruiseñor? ¿Qué le ha pasado a Óscar? Eres un fantasma, ¿verdad? Para hacerle pagar por una relación en la que fue utilizada. Me gusta jugar. Amaya Salamanca y Eduardo Noriega protagonizan esta historia de amor llevada a lo más oscuro y que se convierte en la primera película de terror dirigida por el aragonés Miguel Ángel Lamata. Esta finca en Castralbo, en Teruel, fue la elegida como escenario para este thriller que también se rodó en Zaragoza. La ahorcada cobra vida en la gran pantalla tras salir de las páginas de la novela de la también zaragozana Maite Navales. Podremos verla en cines el 24 de abril. Rosa, ¿estás ahí? Queremos hablar contigo.